Dadas las circunstancias, queridos amigos, es preciso recordar una fecha que yo quisiera olvidar para siempre. Un 15 de mayo como hoy, siendo las 11 de la mañana, una bomba Lapa fue puesta en el vehículo que me conducía. Asesinados mis dos escoltas y me salvé por gracia de Dios y por la intercesión de San Miguel Arcángel, mi patrón. La camioneta quedó destruida, varias personas alrededor quedaron heridas, mis dos escoltas muertos, los otros escoltas quedaron con heridas de las que nadie nunca se ha ocupado, y un conductor de la buseta quedó inhabilitado para siempre, de la buseta que estaba al lado de mi coche, y muchas personas más heridas. Ese fue el resultado visible. La obra era clara: impedir mi trabajo como periodista en la hora de la verdad, impedir que me opusiera a esa tragedia que ha sido el tratado de paz que por entonces se cocinaba en Cuba. Siguiendo un libro escrito por él mismo, tenemos que Enrique Santos Calderón estaba reunido en Cuba con mis asesinos, con los que ordenaron el ataque, un ataque que se produjo con una bomba que solamente podía provenir de Venezuela, como en efecto ocurrió, para llegar a las manos del Paisa y el Paisa utilizar a los verdugos que produjeron la muerte de mis escoltas y que me dejaron a mí al borde de la muerte. Dice por ahí en algún diario de estos que recogen por vía digital la historia, que quedé con heridas leves. No, quedé al borde de la muerte. Los médicos de la clínica del country me salvaron la vida. La misericordia de Dios permitió que aquí siguiera entre ustedes. ¿Quién cometió ese atentado? Las FARC. Quedó absolutamente comprobado, está comprobado en el juicio. Fueron condenados varios de los autores materiales que dijeron que ellos estaban atendiendo órdenes del Paisa. Al Paisa nunca se le ha preguntado nada porque, como está cubierto por el manto de impunidad de la JEP, ni se le ha preguntado ni se le preguntará jamás por este crimen y por otros muchísimos que cometió. Pero ¿quién dio la orden? ¿A quién le estorbaba? ¿Por qué razones me querían matar? Simplemente porque querían apartar a una persona que se estaba oponiendo al diseño macabro desde el punto de vista jurídico y constitucional de los acuerdos de paz que firmaría Juan Manuel Santos con el único propósito de obtener su premio Nobel. Nada más que por eso. Y desde luego con el propósito que tenía también desde sus ímpetus juveniles él con su hermano Enrique, de convertir este en un país en manos del comunismo internacional. Eso fue. De manera que las cosas quedan bastante claras. Judicialmente no se ha hecho nada. A ninguno de estos bandidos se les preguntó por qué dieron la orden y cómo dieron la orden. Lo cierto es que la recibió el Paisa y la ejecutaron los verdugos al servicio del Paisa. ¿Cómo protestó la prensa? La prensa nacional se hizo eco de la repugnancia que en el país causó el atentado en mi contra, pero la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que tenía grande influencia de Enrique Santos Calderón, guardó absoluto silencio. No dijo una sola palabra. Señal de que quienes tenían influencia en la SIP esto no les molestaba, sino que estaban muy a gusto con lo que había ocurrido en esa calle de Bogotá, bien central, en la avenida Caracas con la calle 74. Pero bien, vamos al tema. Esto, desde luego, se trata de un crimen de lesa humanidad. Este es un acto terrorista ejecutado con un arma no convencional, la famosa bomba Lapa, que no se ha producido sino por la ETA y en Irán, es decir, por la ETA. Habrá que pensar en el abogado de las FARC, en el señor Santiago, que ahora es diputado a las Cortes de España, es decir, al Congreso de España. De ahí vino.
Pero ¿quién dio la orden y por qué se dio esa orden? Nunca se ha preguntado. Claro que fueron las FARC, claro que fue el Estado Mayor. Y el Estado Mayor estaba reunido en Cuba con algunas personas que adelantaban conversaciones previas para este desastre, que fueron las 312 páginas de ese maldito papel que por desgracia no se ha vuelto trizas. Y esas conversaciones las adelantaba, y muy orgulloso en decirlo, escribió un libro. Así empezó todo Enrique Santos Calderón, que nunca ha explicado cuál fue el impacto que tuvo la noticia de mi atentado entre sus contertulios de entonces, sus amigos, sus compañeros de travesía intelectual y política, que eran los directores de las FARC. De eso se trata. Se trata no solamente de matar, sino de aterrar. ¿Quién sería el periodista que después del atentado en mi contra diría una sola palabra sobre los acuerdos de paz? ¿Quién las criticaría? ¿Quién mencionaría las inconsecuencias jurídicas inmensas, enormes, catastróficas que se advierten a lo largo de sus 312 páginas? ¿Quién? Nadie, porque el terror es ese. El terror tiene un impacto inmediato, produciendo un efecto inmediato, que en este caso sería mi muerte, sin importar la muerte de mis compañeros de travesía, que dicho sea de paso, nunca recibieron ellos, por la vía de sus familias, ninguna indemnización y ningún apoyo y ningún socorro. Dice que el acuerdo con las FARC es un acuerdo por las víctimas. Mentira, 1000 veces mentira. Las niñas de la Corporación Rosa Blanca, la inmensa cantidad de víctimas de las FARC, esas guardan en silencio su dolor. El acuerdo se hizo para favorecer a las FARC, para darles impunidad y entregarles el poder, entregarles el país. Esto ocurrió hace 7 años y el tiempo no ha hecho otra cosa distinta que comprobar que teníamos razón. Por desgracia, teníamos razón. En últimas, estaban aspirando a que yo me fuera de Colombia, a que saliera de Colombia y a que no molestara más en el país. Desde mi lecho de enfermo, casi de moribundo, dicté a mi entrañable amigo Juan Carlos Pava lo que sería un editorial de La Hora de la Verdad, diciendo que no me iría de Colombia, porque patria no tengo sino una. Tierra que me vio nacer no hay sino una. La tierra en la que están los restos de mis antepasados con sus vidas humildes, pero siempre creativas y siempre al servicio de los altos intereses de la nación. Esa es mi patria, ese es mi paisaje, ese es mi suelo, y no lo voy a abandonar de ninguna manera. Lo dije en ese momento, como lo he dicho después con mi ejemplo en estos 7 años de lucha en la hora de la verdad. ¿Podrán matarme? Claro que sí, pero acobardarme jamás. Y eso es lo que tenemos que decir todos los colombianos. Ahora, cuando estos hombres nadan en cocaína, cuando tienen fortunas gigantescas, cuando son dueñas del poder y están inclusive fungiendo, hágame el favor, como representantes y senadores de la República, hay que decirles a ellos también que no pasarán, porque los colombianos estamos unidos y de la misma manera como libramos esa batalla que pudimos conducir en su momento contra el plebiscito y para que los colombianos le dijeran no a esa tentativa estrafalaria, de esa misma manera tenemos que seguir unidos, compactos, defendiendo nuestro derecho a ser libres, a vivir en un país demócrata, a vivir en un país con esperanzas de que sea un pueblo grande, un pueblo libre, un pueblo honesto. Esas son nuestras ambiciones, esas son nuestras aspiraciones, por ellas hay que darlo todo, inclusive la vida. Hace 7 años fuimos víctimas de este atentado que quisiéramos olvidar, pero que tenemos que recordar en estos momentos críticos de la vida nacional, cuando se está preparando lo peor desde un pseudo tribunal de justicia, desde la JEP, la impunidad total para estos criminales, lo que no hará sino multiplicar la criminalidad, volver todavía más arrogantes
y más audaces a los que están atentando contra la República. La clemencia mata, dijo William Shakespeare, quien algo conocía del corazón humano. Por eso seguiremos firmes en nuestro propósito, con la ardentía, con la decisión que teníamos en esta mañana del 15 de mayo del 2012, cuando no sabíamos, nos esperaba la muerte, el atentado con una bomba lapa en las calles de Bogotá.